Un portaaviones gigante no empieza en el mar, empieza en una mina. Y lo primero que hay que decir es esto. Para construir un solo portaaviones se necesita más de 60.000 toneladas de acero, el equivalente a levantar 8 torres Eiffel. Ese acero no es normal, son placas de 30, 50 y hasta 80 milímetros de grosor, diseñadas para resistir impactos, explosiones y el fuego de un reactor nuclear. El proceso arranca en hornos colosales que funden el mineral a 1600 grados centígrados, temperaturas tan altas que pueden derretir una roca en segundos. Allí se crean las primeras piezas de un gigante que aún no existe. Y la magnitud es tan brutal que solo la producción de estas planchas consume la electricidad que gastaría una ciudad de 100.000 habitantes durante semanas. Pero lo impactante no es solo la cantidad de acero, sino su precisión. Cada corte, cada doblez y cada soldadura deben hacerse con tolerancias de milímetros. ¿Por qué? Porque en un casco de 300 metros de largo, un error de 2 milímetros en un bloque puede desalinear toda la estructura y arruinar años de trabajo. Además, no hablamos de piezas pequeñas. Se fabrican bloques que pesan más de 500 toneladas cada uno. Enormes secciones de barco que luego se ensamblarán como si fueran piezas de Lego, usando grúas capaces de levantar lo mismo que 300 aviones de combate juntos. Y mientras tanto, ya se van preparando otros materiales igual de colosales. Más de 1.000 kilómetros de cables eléctricos recorrerán su interior, junto con 400 kilómetros de tuberías, suficientes para unir Nueva York con Washington. Todo esto parte de un material tan común como el hierro, transformado en el esqueleto de la máquina más poderosa del océano. El acero ya está listo. Pero antes de que una sola placa toque el astillero, hay algo invisible que decide el futuro del gigante. El diseño. Un portaaviones moderno es tan complejo que ningún país del mundo puede construirlo sin un ejército de ingenieros y superordenadores. Se necesitan más de 50 millones de horas de trabajo en diseño digital, donde cada válvula, cada cable y cada tornillo está calculado al milímetro. El reto es casi imposible. Crear un casco de más de 300 metros de largo, capaz de albergar 5.000 personas, resistir explosiones, aterrizajes de casas a 250 kilómetros por hora. Y todo esto sin perder estabilidad en medio de una tormenta. El secreto está en algo que el ojo nunca ve: el centro de gravedad. Si falla por unos centímetros, un monstruo de 100.000 toneladas podría volcar como un juguete. Por eso, los ingenieros construyen lo que llaman un gemelo digital. Una réplica virtual del portaaviones que prueba miles de escenarios, desde tormentas con olas de 20 metros hasta ataques con misiles. Cada simulación ajusta detalles que parecen mínimos, pero que en realidad deciden la vida o muerte de miles de tripulantes. La magnitud del diseño es tan grande que incluso se prueba la circulación del aire en los pasillos. Un cálculo errado podría dejar a cientos de marineros sin oxígeno en un incendio. Y lo mismo ocurre con las vibraciones. Si las hélices generan una resonancia mal calculada, todo el casco podría convertirse en un tambor gigante, detectable por submarinos enemigos a cientos de kilómetros. Lo más impresionante es que el diseño también debe anticipar el futuro. Estos barcos tienen una vida útil de 50 años. Eso significa que deben estar preparados para aviones que todavía no existen, para armas que aún no han sido inventadas y para guerras que nadie puede predecir. Así, mientras el mundo sigue con su rutina diaria, en oficinas secretas y laboratorios navales, se define la geometría invisible que hará posible que este coloso no solo flote, sino que domine los océanos durante medio siglo. El diseño está listo. Ahora llega el momento en que lo invisible se convierte en real. La construcción por bloques colosales. Un portaaviones no se levanta como un barco normal. No se empieza en una grada y se va soldando pieza a pieza. Se construye como un puzzle descomunal, donde cada ficha pesa tanto como un rascacielos entero. Estamos hablando de secciones de 300 a 500 toneladas cada una, fabricadas bajo techo, en hangares gigantescos que parecen más bien catedrales industriales. Cada bloque es una obra de arte en sí mismo. Ya incluye cables, tuberías, paredes y compartimentos. Cuando se traslada al muelle, no se lleva una simple plancha de acero.
Se lleva un trozo completo del portaaviones. Y para moverlos hacen falta grúas colosales capaces de levantar más de 1000 toneladas de una sola vez, máquinas tan poderosas que apenas existen en el mundo. El encaje de estos bloques es un espectáculo de precisión. Imagina unir piezas de Lego, pero cada pieza mide decenas de metros y cualquier error de 2 milímetros puede dejar todo el casco torcido. Para asegurarse de que todo encaje, los ingenieros usan láseres de alineación que verifican cada junta, y después los soldadores sellan el acero con cordones que deben resistir presiones de miles de toneladas. Pero aquí llega lo más impactante. Las uniones no se revisan a simple vista. Se analizan con rayos X y ultrasonidos industriales que detectan fisuras invisibles al ojo humano. Un solo fallo en una soldadura podría significar que, en medio del océano, el casco ceda bajo la presión del mar. A medida que los bloques se van uniendo, el monstruo empieza a tomar forma. Desde fuera parece un esqueleto de acero que crece poco a poco. Desde dentro ya se empieza a reconocer un laberinto de pasillos, salas y compartimentos estancos. Cada semana que pasa, otro bloque se suma y el coloso se convierte en algo que ya impone incluso sin tocar el agua. Y lo más asombroso es que mientras se ensamblan las partes bajas, ya se están construyendo otras secciones en paralelo: la cubierta de vuelo, la isla de mando, los ascensores de aviones. Es un proceso simultáneo que involucra a miles de trabajadores coordinados como si fueran una orquesta. Pero en lugar de música, lo que producen es la máquina de guerra más grande del planeta. Cada gigante necesita una columna vertebral. En un portaaviones, esa columna es la quilla, la primera pieza que toca el agua y la que soportará todo el peso del coloso. Su colocación no es un simple ritual, es un momento solemne, porque una desviación mínima en esta base puede torcer los 300 metros de casco que se construirán encima. A partir de ahí comienza a levantarse el esqueleto. Placas de acero de decenas de toneladas se van uniendo hasta formar el doble fondo. Una estructura blindada con cientos de compartimentos estancos. ¿Por qué? Porque si un misil o una explosión abre una brecha en un costado, el agua solo inundará una pequeña sección y el barco seguirá flotando. Es un principio tan simple como brutal. Dividir para sobrevivir. Lo impactante es la flexibilidad que debe tener este casco. No es un bloque rígido. Cuando se enfrenta a olas de 20 metros, el coloso puede doblarse varios centímetros sobre sí mismo, como si respirara con el mar. Los ingenieros diseñan cada junta, cada soldadura, para que soporte esa tensión sin partirse. En las pruebas más extremas, simulan incluso terremotos dentro del acero, sacudiendo el casco con explosiones controladas para comprobar hasta dónde aguanta. El blindaje anticorrosión es otra batalla oculta. El océano es un enemigo implacable que intenta devorar el acero día tras día. Por eso, el casco se recubre con pinturas especiales cargadas de químicos que impiden que el salitre lo oxide. Y aún así, durante su vida útil, cada portaaviones será repintado decenas de veces, consumiendo millones de litros de recubrimiento. Otro detalle sorprendente. El casco está diseñado para ocultar al gigante del enemigo. Su forma y materiales reducen el ruido y las vibraciones, volviendo más difícil que un submarino lo detecte con sonar. Incluso la pintura absorbe parte de las señales de radar para que un monstruo de 100.000 toneladas no aparezca como un blanco evidente en los sistemas enemigos. Cuando este esqueleto queda listo, el portaaviones ya tiene un cuerpo capaz de resistir la furia del océano y los golpes de la guerra. Un casco sellado, flexible, blindado contra el tiempo y el mar. Y aún vacío por dentro, esperando que lo llenen de vida, de energía y de fuego. Hasta ahora hemos visto el esqueleto, pero un portaaviones no late sin su corazón de potencia bestial. ¿Por qué? ¿Cómo se mueve una ciudad flotante de 100.000 toneladas? La respuesta es sobrecogedora. Dentro del casco se esconde una planta energética tan poderosa como la de una ciudad entera. En los portaaviones nucleares, 2 reactores de agua a presión generan suficiente electricidad para alimentar 500.000 de hogares. Cada reactor funciona durante más de 20 años sin necesidad de recarga.
Eso significa que, mientras otros barcos deben repostar cada pocos días, un portaaviones puede cruzar el planeta entero sin detenerse jamás. Los que no usan energía nuclear recurren a turbinas de gas colosales del tamaño de autobuses que devoran combustible y generan decenas de miles de caballos de fuerza. Esa energía mueve ejes de acero de más de 100 metros de largo que transmiten la fuerza a hélices gigantes de 6 metros de diámetro cada una. Hélices que no giran, muerden el agua con tal violencia que empujan al coloso a más de 30 nudos, unos 55 kilómetros por hora. Velocidad que parece ridícula en tierra, pero que en un monstruo de este tamaño es una hazaña de ingeniería. Y aquí entra un detalle que muy pocos saben. Todo este sistema está diseñado no solo para ser fuerte, sino para ser silencioso. Los submarinos enemigos escuchan el mar como si fuese un enorme micrófono. Y el menor ruido del eje o de una hélice podría delatar al portaaviones a cientos de kilómetros. Por eso, los ingenieros rodean los ejes con amortiguadores acústicos, instalan cojinetes gigantes y ajustan cada pala de la hélice como si fuera la cuerda de un violín. El corazón de un portaaviones no solo da fuerza, también protege. Los reactores están rodeados por capas de blindaje que podrían soportar un impacto directo, y los sistemas de emergencia son tan redundantes que, si un reactor fallara, el otro seguiría alimentando a toda la nave sin que los aviones dejen de despegar. Cuando este corazón late, el barco entero cobra vida. Bombas hidráulicas que hacen vibrar las cubiertas, generadores que iluminan kilómetros de pasillos y sistemas que convierten agua de mar en electricidad, oxígeno y hasta agua potable para miles de personas. Todo sincronizado, todo oculto bajo capas de acero que los tripulantes jamás verán, pero que deciden si la nave vive o muere. El corazón ya late, pero un portaaviones no sería nada sin su arma más espectacular. La cubierta de vuelo, un aeropuerto flotante que respira fuego. Imagina esto, una pista de apenas 300 metros de largo, donde aviones de 25 toneladas deben despegar cargados de misiles y otros aterrizan a más de 240 kilómetros por hora. ¿Cómo es posible? La respuesta está en sistemas tan extremos que parecen sacados de la ciencia ficción. Primero, las catapultas. Gigantescos pistones capaces de lanzar un avión de 0 a 270 kilómetros por hora en tan solo 2 segundos. La fuerza equivale a la de un coche siendo estrellado contra una pared, pero repetida cientos de veces al día. Hoy, la nueva generación usa catapultas electromagnéticas, EMALS, que funcionan como un tren bala incrustado en la cubierta, capaces de ajustar cada lanzamiento con precisión quirúrgica para no dañar al avión. Luego, los cables de apontaje. Son 4 cuerdas de acero trenzado que cruzan la pista. Cuando un caza aterriza, engancha uno con su gancho trasero y ese cable absorbe toda la energía del impacto, como si detuviera un tren en seco. Lo más impresionante: cada cable debe soportar más de 20 toneladas de fuerza en apenas 90 metros, y se reemplazan después de unos cientos de usos porque el desgaste los destruye. Los ascensores son otro prodigio. En cuestión de segundos, suben aviones completos desde los hangares interiores hasta la cubierta. Cada uno puede levantar 40 toneladas de golpe, lo mismo que un Boeing 737 cargado, y lo hacen con tal suavidad que ni los mecánicos notan la vibración. Pero el verdadero secreto está en la superficie misma. La cubierta está fabricada con un acero especial que aguanta no solo el peso, sino el calor extremo. Los reactores de los cazas generan temperaturas de más de 1200 grados en el escape, lo suficiente para derretir un metal normal en minutos. Por eso, se usan aleaciones reforzadas y recubrimientos capaces de soportar aterrizajes, explosiones y hasta accidentes con combustible encendido. Cada día, en plena operación, la cubierta parece un hormiguero enloquecido. Marineros moviéndose como coreografía, señalando, repostando, armando aviones. Todo ocurre en cuestión de segundos, porque un error puede significar la pérdida de un caza de $80 millones. O de una vida. La cubierta de un portaaviones es más que un aeropuerto. Es un escenario donde el acero, la velocidad y el fuego se combinan en un espectáculo brutal que decide el poder de una nación sobre los océanos.
La cubierta es el músculo. Pero sin un cerebro, un portaaviones sería solo un cascarón de acero flotando en el océano. Y aquí empieza lo más inquietante: los sentidos invisibles del coloso. En lo alto de la isla de mando brillan antenas, domos y radares que parecen esculturas metálicas. Pero detrás de esa apariencia futurista se esconde un sistema de vigilancia capaz de controlar un cielo de 400 kilómetros a la redonda, rastreando hasta el vuelo de un dron del tamaño de una gaviota. Un solo radar de matriz activa puede seguir miles de objetivos al mismo tiempo, desde misiles supersónicos hasta barcos que apenas levantan su estela en el horizonte. El secreto está en la guerra invisible, la electrónica. El portaaviones no solo ve, también escucha. Sus sistemas de guerra electrónica captan señales de radio, radares enemigos e incluso emisiones de satélites. ¿Qué hacen con esa información? Crean un mapa digital en tiempo real del campo de batalla, como si el barco pudiera olerlo a sus enemigos antes de verlos. Dentro, kilómetros de fibra óptica interconectan todo, desde la sala de mando hasta los hangares, pasando por los radares y sistemas de armas. En total, hablamos de más de 1000 servidores y estaciones de control, capaces de procesar más datos en una hora que los que una ciudad entera genera en un día. Lo fascinante es cómo logran que todo funcione sin interferencias. Imagina cientos de antenas transmitiendo al mismo tiempo. Radares de búsqueda, enlaces satelitales, comunicaciones con aviones, sistemas de navegación y hasta internet interno para los tripulantes. Todo en un espacio metálico que debería comportarse como una jaula de Faraday. Para resolverlo, los ingenieros dividen la nave en capas de frecuencias, aislando cada señal para que no se convierta en un caos de ruido. Y como si esto no fuera suficiente, el portaaviones lleva su propio sistema de ciberdefensa. Está blindado contra ataques digitales, porque un hacker que logre entrar en su red podría apagar radares, confundir misiles o incluso detener catapultas. En el centro de todo, la sala de mando. Un lugar lleno de pantallas, oficiales y mapas digitales, donde cada decisión se toma en segundos. Es aquí donde el portaaviones se convierte en algo más que un barco, en un cerebro flotante, capaz de coordinar batallas enteras en mar, aire y tierra. El monstruo ya tiene músculos, corazón y cerebro, pero falta algo igual de vital: la ciudad que lo habita. Porque, ¿cómo sobreviven miles de personas durante meses en medio del océano? Un portaaviones es un pueblo entero navegando en medio del océano. Dentro conviven entre 4.500 y 6.000 personas, una población mayor que la de muchas localidades. Y para mantenerlas vivas, se necesita una infraestructura digna de una metrópolis. Empecemos por lo esencial, la comida. Cada portaaviones lleva despensas capaces de almacenar más de 100 toneladas de víveres. Eso incluye desde carne congelada hasta verduras frescas que se guardan en cámaras frigoríficas gigantes. En sus cocinas, los marineros preparan más de 18.000 raciones al día, funcionando como un restaurante abierto 24 horas. Y no solo hay cocinas, también hay panaderías que hornean cientos de barras diarias y hasta fábricas de helado a bordo, porque en medio del mar, un detalle tan simple puede levantar la moral de la tripulación. El agua potable es otro milagro. No se lleva en tanques, se fabrica en el propio barco. Sistemas de desalinización convierten miles de litros de agua de mar en agua dulce cada día, suficiente para abastecer a todos, incluyendo las duchas, cocinas y lavanderías. Pero una ciudad también necesita salud. En la cubierta baja se esconde un hospital completo, con quirófanos, salas de rayos X, dentistas e incluso una UCI. Todo para que el portaaviones pueda enfrentar emergencias médicas sin depender de tierra firme. El aire es otra necesidad invisible. Plantas de climatización gigantes mueven toneladas de aire cada minuto para mantener una temperatura estable. El reto: el portaaviones navega desde climas polares hasta el calor tropical, y dentro, los tripulantes deben sentir siempre unos agradables 22 grados. La vida a bordo también incluye gimnasios, peluquerías, tiendas e incluso capillas. Y lo más sorprendente, hasta un sistema postal propio, porque el correo sigue llegando al mar en helicópteros y aviones de abastecimiento. El funcionamiento de esta ciudad requiere disciplina extrema. Hay horarios de limpieza, mantenimiento, turnos de vigilancia.
Cada marinero tiene una función precisa, porque en un entorno cerrado, el caos sería mortal. Así, entre pasillos infinitos, camarotes diminutos y cubiertas que nunca duermen, late una comunidad aislada del mundo exterior. Una comunidad que puede pasar hasta 6 meses sin tocar tierra firme y que sobrevive gracias a esta ciudad secreta escondida en el corazón del océano. Antes de convertirse en un arma de los océanos, el portaaviones debe superar un ritual aterrador: las pruebas de mar. Primero vienen las verificaciones en el muelle. Durante meses, ingenieros recorren cada cable, cada tubería y cada válvula. Se encienden los generadores, se prueban los ascensores de aviones, se activa la catapulta por primera vez. Pero nada de esto se compara con lo que sigue: soltar al gigante en mar abierto. Cuando el portaaviones se enfrenta a sus primeras olas, no se trata de un paseo. Lo llevan a toda potencia, con el timón forzado a maniobras extremas, hasta que el casco cruje bajo la tensión. Los ingenieros miden cada vibración, cada resonancia. El objetivo es brutal: comprobar si un monstruo de 100.000 toneladas puede girar con agilidad suficiente para esquivar un torpedo. Y aquí viene lo más impactante: las pruebas de choque. Durante este ensayo, la Marina detona explosivos submarinos a pocos metros del casco para simular un ataque real. Las ondas de choque sacuden toda la estructura como si un terremoto hubiera golpeado bajo el agua. ¿El propósito? Confirmar que cada compartimento estanco, cada soldadura y cada sistema eléctrico resiste la furia del océano y de la guerra. En la cubierta también se realizan pruebas escalofriantes. Pilotos entrenados aterrizan los primeros cazas, confiando en que los cables de apontaje detendrán sus máquinas de 25 toneladas a plena velocidad. Si uno falla, el avión termina estrellado contra la cubierta o ardiendo en el mar. Los sistemas de armas se prueban disparando contra blancos móviles en el océano. Misiles, cañones automáticos y radares deben funcionar en perfecta sincronía. Un error no significa un simple fallo técnico. En combate, significaría perder el control de toda la flota. Cada prueba se repite decenas de veces bajo distintas condiciones: tormentas, calor tropical, frío polar. El portaaviones debe demostrar que puede operar igual en el Pacífico, el Atlántico o el Ártico. Cuando supera estas pruebas, el gigante deja de ser un prototipo. Se convierte en una fortaleza certificada, lista para entrar en combate. Un monstruo que ya no es un experimento, sino la joya más peligrosa y valiosa de cualquier armada del mundo. Un portaaviones es también dinero, poder y política. Y aquí está lo más increíble: construir un portaaviones gigante cuesta más que levantar una ciudad entera desde cero. El precio de un solo buque puede superar los $13.000 millones, sin contar los aviones ni la escolta de fragatas y submarinos que necesita. Para entenderlo mejor, con lo que cuesta un portaaviones, se podrían construir 150 hospitales, 200 colegios o comprar más de 200.000 apartamentos en Nueva York. Y, sin embargo, las naciones lo pagan. ¿Por qué? Porque un portaaviones no es un barco, es un símbolo de poder. El tiempo también es brutal. Desde la primera plancha de acero hasta la entrega oficial pueden pasar 7, 8 o incluso 10 años. Y cualquier retraso se mide en millones de dólares perdidos cada semana. Hubo proyectos en los que un simple error de cálculo en el diseño costó 400 millones adicionales y retrasó un año entero la botadura. Detrás de este coloso trabajan más de 30.000 personas de forma directa y decenas de miles más de forma indirecta. Mineros, metalúrgicos, ingenieros, técnicos eléctricos, informáticos, astilleros especializados en piezas que ni siquiera caben en un tren. Cada tuerca, cada válvula, cada interruptor tiene detrás a una empresa proveedora. En Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que más de 2.000 compañías distintas participan en la construcción de un solo portaaviones. Pero el verdadero peso no se mide solo en dólares ni en acero. Se mide en política. Cada portaaviones es un mensaje al mundo. Una demostración de fuerza, una advertencia silenciosa. Cuando un país vota uno nuevo, sus aliados celebran y sus rivales tiemblan.
No es casualidad que las ceremonias de entrega se conviertan en espectáculos con presidentes, banderas, discursos y fanfarrias. Es la coronación de un gigante. El día de la botadura, miles de trabajadores se reúnen para ver al coloso tocar el agua por primera vez. El casco, terminado y pintado, se desliza con una violencia controlada, levantando olas que golpean el muelle. Es un momento solemne, porque tras años de trabajo y sacrificios, el monstruo despierta al fin. Y aquí viene un detalle sorprendente. Un portaaviones no solo es caro de construir, también lo es de mantener. Cada año de servicio cuesta cientos de millones de dólares. Solo alimentar y abastecer a su tripulación puede costar lo mismo que mantener a un pequeño pueblo entero. Y si se suma el combustible para los aviones, las reparaciones, los sistemas electrónicos y los relevos de tripulación, la cifra es astronómica. Pero todo ese gasto tiene un motivo: el retorno en poder geopolítico. Un portaaviones puede permanecer meses en cualquier rincón del planeta, proyectando fuerza, controlando mares, intimidando a rivales y tranquilizando a aliados. Donde aparece uno, el equilibrio de poder cambia. Por eso, cuando vemos un portaaviones navegar por primera vez, no solo estamos mirando a un barco. Estamos viendo la culminación de décadas de avances tecnológicos, miles de millones de inversión y la voluntad de una nación de dominar los mares. Es la obra de ingeniería más compleja del planeta y también una de las más polémicas. Una ciudad flotante que respira dinero, tiempo, sudor y política. Si quieres seguir descubriendo historias tan impactantes como esta, suscríbete al canal ahora mismo. Déjame en los comentarios qué parte te sorprendió más: el corazón nuclear, la ciudad flotante o las pruebas de choque que sacuden el casco entero. Y, por supuesto, apoya este documental con un like, porque eso nos ayuda a seguir trayendo contenido cada vez más épico.